manchan tus labios. Esos ojos enredados, lo dicho ya está jugado. Práctico, práctico, práctico el olvido, práctico el perdón. Me da la tarde y el rencor. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Puro Cuento, un streaming de pura letra en el que hablamos, pensamos y discutimos a partir de la literatura y hasta donde nos lleven las palabras. Novelas, cuentos, poemas, también algo de cine, algo de música, pero sobre todo literatura. Somos principalmente lectores y no solo de palabras. De eso se trata este programa, de convidar lecturas. Mauro Gentinetti, Franco Rosso, mi nombre es Santiago Alacia. Bienvenidos a Puro Cuento. ¿Cómo están, señores? Muy bien, acá estamos. Bien. ¿Seguimos Bien. acá? Bueno. Me gusta el color de su camisa hoy. Sí, me inspiré en tu atuendo De la semana pasada. de la semana pasada, rosado, Franco Rosso, Franco Yo Rosado. te veo algo acalorado, Franco, ahora, no sé. Pero bueno. Sí, yo me sorprendí porque uno con pullover, el otro con remera manga corta. Y bueno, somos así, somos los tres estados, ¿no? Muy bien. Ah, mira ¿Estado la de qué? introducción, la introducción. Hablando de estados, el disparador para el programa de hoy es agua. Ahí está. Ujú. Así que la idea en este programa va a ser conversar sobre textos en los que el agua puede ser protagonista, escenario, ausencia, elemento amenazante. Pero antes de empezar con la lectura, yo traje un jueguito para que hagamos. A ver. Papá. Ya que los tres intentamos escribir, vamos a decir así, con humildad. Yo les Totalmente. quería preguntar, muchachos, para ustedes, a la hora de escribir un texto, ¿cuál sería el elemento vital equivalente al agua? Ese elemento sin el cual el texto no tiene vida. Bueno, ¿Voy yo? ¿Vas vos, nos Maurito? sorprendiste, ¿eh? A ver, Franco. No, yo creo que para mí es el tono o la voz, ¿no? Yo creo que una vez que uno encuentra eso, encuentra el tono, la voz, empieza a fluir todo. Por lo menos en mi caso, ¿no? Más allá de la historia, más allá del qué, sino el cómo. Creo que voy por ahí, Ajá. por ese lugar. Yo puedo tener la historia, ¿no? Pero si no sé cómo la voy a contar o desde dónde, esto también se mete el punto de vista, ¿no? Si no sé desde dónde o cómo lo voy a hacer, creo que no avanzo. No avanzo. Vos, Santiago, también vas a responder, ¿no? Yo tengo algo pensado, pero no lo tengo tan claro. Yo me voy a prestar al juego haciendo una salvedad. ¿Puede ser o no? Sí, claro, Bien. como siempre, nos rompes las reglas. Pero bueno, dale, metele. Pensando en el agua y en su composición, digo, tampoco soy demasiado especialista en el tema, pero entiendo que se ponen en juego varios elementos, ¿no? Creo que en esto de la pulsión vital a la hora de escribir, también entran en juego varios elementos y sería muy odioso mencionar uno solo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer en relación a la consigna y al aprecio que te tengo, Santiago. Yo pensaba en la inminencia. Si a la hora de escribir no logro transmitir que algo va a pasar, que algo inminente va a suceder, es como si a esa historia le estuviera faltando algo. Me parece que ese puede ser un elemento vital que a mi juicio debería estar presente como para que, bueno, el lector esté a gusto, interesado, motivado, etc. Cierto efecto inminente de que no sabemos qué, pero algo va a suceder. O sea que estaría más del lado de la acción para vos, el elemento vital, el elemento agua del texto sería algo relacionado con la construcción de una acción que permita que emerja esta inminencia. Que por supuesto necesita algo de la voz, que decía Franco, que por supuesto necesitará también de otros elementos y recursos, pero bueno, no sé, pensaba en eso, en la inminencia. A mí me sirve lo que ustedes dicen porque yo, ustedes son narradores, Así es. totalmente. Sí. Cero poesía. Digo, se dedican a escribir narrativa.
Y yo me siento, aunque he indagado en algunas cositas, digamos, sobre la narrativa, pero me siento más cercano como a un estado del lenguaje en relación con la poesía. En ese sentido, para mí es como muy vital que haya justamente un recorte desde el lenguaje hacia la realidad que me permita entrever una especie de refusilo original y que eso es lo que me convoca. Si no hay un recorte desde el lenguaje hacia la realidad que me parezca esto, convocante, estimulante, que me interpele, a mí el texto se me cae. Más allá de que pueda tener un montón de ingredientes buenísimos, no sé, buenos personajes, una trama variada, interesante, Llevadera. un escenario bien constituido, conflictos dinámicos. Si no hay ese recorte en donde hay un trabajo con el lenguaje, bueno, me canso, me aburro. Muchas Bien. veces la originalidad en la literatura tiene que ver con eso, tiene que ver con el lenguaje. Está bueno. Bueno, era una idea empezar con algo Sí. por otro lado. Me acuerdo que Sacomano tiene un libro que se llama Esperar una ola, en donde de alguna manera son como un montón de pequeños textos en prosa, casi cuentos, casi como argumentos, en donde él hablaba de esta analogía para pensarlo en relación con el agua, ¿no? Entre la literatura y el agua. Dice que un escritor ante la página en blanco es como un surfer o un surfista que está esperando el momento en el que viene la ola para ver cómo la... Como la cabalga. Exacto. Ujú. Cómo se maneja con esa irrupción de la ola. Y bueno, esto un poco nos disparaba el jueguito, sí. Sacomano, un escritor costero, ¿no es cierto? Muy Familiarizado familiarizado con con el el agua, sí, con el mar sobre todo. Con el mar. Sí. ¿Cómo quién? ¿Como quién? Como Juan Forn. Ajá. Ese va a ser el primer autor que vamos a traer el día de hoy. Ustedes saben que hace un par de años, en 2023, Ujú. hay una calle en Mar de las Pampas que lleva su nombre. Mira, No sabía. Se convirtió la calle Juan de Garay, se reconvirtió y pasó a llamarse Juan Forn. ¿Con motivo de qué? Con motivo de que en sus últimos años, Juan Forn muere en 2021, el autor se radicó en el partido de Villa Gesell, donde incluye también Mar de las Pampas, y llevó ahí su vida de ser un ciudadano permanente de la costa. Ujú. ¿Qué hace un ciudadano permanente de la costa? Se mete al mar. Se mete al mar, lo camina sobre todo, lo visita en invierno y muchas veces en soledad. Ujú. Es ahí donde, según confesó el propio Forn, cambió su forma de escribir, su forma de leer, tuvo mucho más tiempo. Él, por razones de salud, tiene que instalarse ahí, se dedica, tiene más, puede dedicarle tiempo a lecturas que incluso no había tenido, como escritores rusos, escritores japoneses. De ahí salen las famosas contratapas de Forn. ajá, ¿Mm? de los que- viernes. De los viernes, que terminan convirtiéndose en 4 volúmenes titulados con ese nombre, Los Viernes, donde juega algo de periodismo, algo de literatura y puede concentrar ahí toda su pulsión intelectual y de recopilación histórica, política, biográfica. Voy a tomar uno de esos textos incluidos en el volumen 1 de Los Viernes, que se llama El mar, modo de uso. Ajá. En el mar, modo de uso, Forn va a tomar el agua para hablar de cierta analogía con lo que él considera es su creación literaria. En primer lugar, va a hablar del agua como un factor que iguala y nivela. Él, caminando por las playas de Villa Gesell, de Mar de las Pampas, encuentra a todo tipo de gente. Encuentra la familia típica que está acercándose para pasar su tiempo de veraneo. Encuentra al surfista despreocupado de todo y que viene como estar a la vuelta de muchas cosas. Él dice que el mar, sentándose frente al mar, es un efecto que genera distintos tipos de expresiones. Habla desde las más cursis hasta las más inspiradas. Creo que la literatura tiene una larga tradición de textos creados y pensados a partir del mar. Para Forn, el mar funciona como una lima. Ujú. ¿Qué sería como esto, como una lima? Dice Forn, a mí me acomoda, me pone en perspectiva. Es imposible no dejarse atravesar por el mar. Frente al mar es donde Forn descubre
ante la escritura de cada uno de los textos de los viernes, por dónde empezar, a dónde debe ir, cuál es la verdadera historia. Ahí está la unión entre el mar, el agua y la escritura de la literatura, ¿no? Él dice esto de que se sienta o mira al mar y el mar le da en esta función de lima que tiene Sí. el agua o el mar, cómo recortar la historia, cómo enfocarla, ¿no? Cómo limpiarla, cómo pulirla, digamos. ¿Qué es lo más lindo que tiene el mar? Y depende para El quién. sándwich milanesa. Para Forn, lo más lindo que tiene el mar son las piedras. Ajá. O lo que el agua hace con las piedras. Otra vez el efecto de lima. La gradación. Dice Form, las piedras del mar son nobles en su desgaste, bellas por la abrasión de abrazar Sí. del mar. Por eso las colecciona, por eso las lleva a su biblioteca. Bueno, ¿qué hace el mar con la literatura? Lo mismo que hace con las piedras. Hay un cuento de Juan Forn que me estoy acordando ahora, que se llama Nadar de noche, en donde la historia está narrada desde la óptica de un joven que está viviendo en una casa que le presta un amigo, que es una casa que tiene patio y pileta, y una noche tiene insomnio, no puede dormir, y sale a fumar un pucho al lado de la pileta, mientras duermen en sus habitaciones su esposa y su beba, su nena chiquitita que acaba de nacer hace unos pocos meses. En un momento escucha que golpean la puerta de calle, va caminando a atender, cuando abre la puerta es su padre. Se sorprende muchísimo el narrador al verlo y le dice, papá, ¿qué haces acá? Nada, vine a charlar con vos, vine a visitarte porque quiero saber cómo han estado las cosas estos últimos años. Y ahí el narrador nos cuenta que le sorprendió ver al padre porque, claro, el padre está muerto desde hace 5 años. Claro. Entonces lo que ocurre ahí es como una especie de tono kafkiano se empieza a desarrollar, ¿no? Porque esto de lo anómalo, sin embargo, sostenido casi como con un realismo cotidiano. El hijo y el padre muerto se sientan al lado de la piscina, llena de agua, con unas luces que están bajo el agua que hace como que se vea como un efecto de mini oleaje. Se sientan a conversar un rato largo. Y sobre todo el padre quiere saber cómo han estado las cosas en la familia, con él, se enteró de que acaba de ser padre, o sea que acaba de tener una nieta, quiere saber cómo está su esposa, su hija, etc. Y en un momento antes de empezar a conversar, el hijo le pregunta, por supuesto, esta pregunta que está sobrevolando todo el tiempo, que es ¿Cómo es? ¿cómo son las cosas ¿Cómo allá, son? Ujú. donde está el padre? ¿Cómo es estar en ese estado? ¿No? Y el padre le responde, es como nadar de noche, en una piscina enorme, pero sin cansarse. O sea, agua, en este caso, no termina de haber, porque en la acción del cuento nunca nadie se mete a la piscina ni a No, la pero pileta. la metáfora es bellísima. Pero Igual sucede todo en la orilla de la piscina esta, ¿no? al lado de la piscina. La metáfora me parecía muy interesante porque tiene que ver con el agua y pensar, bueno, esto de la muerte, ¿no? Vamos a contar un cuento, a ver si nos sale entre los tres. A ver. ¿Les parece? Un ver. cuento que desde el nombre nos atrae en el tema y que me parece también tiene una mirada metafórica sobre el agua y en este caso, bueno, cómo se aplica a la historia. Estamos hablando de Tanta agua tan cerca de casa de Raymond Carver. Que está ¿Se acá, acuerdan? mirá, acá, o no? acá tengo el Móstralo libro. a la cámara, Franquito. Es- Bueno, no sé si se Tanta ve. agua Ahí cerca está. de casa. Tanta agua tan cerca Tan de casa. cerca de casa. ¿De qué Del- trata la historia? En primer lugar, podríamos decir que es la historia de un grupo de amigos, ya hombres grandes con su familia, que se van de un pesca. fin de semana de pesca, ¿no? Hay una cultura de hombres, de compartir un momento que se ve atravesada, van a la orilla de un río, se ven atravesada por un elemento inesperado. ¿Cuál es? Encuentran un cadáver, el cadáver de una chica. Hay un cuerpo flotando sobre el río. ¿Mm? ¿Y qué deciden hacer estos hombres? Tienen una pequeña conversación en donde al ver a este cuerpo de una chica que está flotando en el río, uno de ellos dice, bueno, deberíamos volver y dar aviso a la policía inmediatamente. Sería Y los otros tres empiezan como con evasivas, ¿no? Diciendo, no, pero estamos como a 10 kilómetros, este es nuestro único fin de semana para poder pescar, la chica total no se va a ir porque está muerta, ¿por qué no nos quedamos a pasar el fin de semana pescando? En todo caso, la atamos para que no se la lleve el río y cuando volvamos el lunes damos aviso a la policía. Pero Sí. qué muchachos. Toda una decisión
difícil, digamos, de tomar ahí en el momento. Sí, no sé si para ellos es tan difícil, porque No les resulta difícil. No les resulta Muy- difícil, muy digo, a natural. ver. Es lo que alguien en deciden hacer. Es lo que deciden En todo caso, lo que es pero digo, difícil es interpretar cuál es la lógica desde la cual ahí toman vamos, esa decisión. Ahí vamos. es importante pensar en qué época está escrito este cuento. Y ¿no? más o menos en los 60, por Sí, ahí. puede 60, 70. Porque claramente hay una mirada sobre la cultura machista que parece ser como una avanzada, como algo que todavía no estaba demasiado presente en la discusión pública, me parece. Sí. Sigamos contándole a la gente que el cuento, esta es la historia con la que empieza, pero el cuento está narrado desde la óptica de la esposa de uno de estos 4 amigos. La esposa, ¿qué es lo que pasa? Cuando se entera de lo que hicieron, porque el marido se lo cuenta, ni bien llegan, dan aviso a la policía, ahí se empieza a armar como un revuelo en el pueblo, a él lo empiezan a llamar periodistas, vecinos, un poco hostigándolo, diciéndole, pero ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo no avisaron enseguida? Él dice, yo ya expliqué todo, ya dije lo que pasó. Sí, Exacto, él no siente que hayan hecho Que hayan- ninguna cosa rara, exacto. no siente que estén en falta. Y la esposa, por supuesto que se escandaliza un poco, ¿no? Y entonces empieza a ocurrir que la historia avanza para el lado de la visibilización de parte de la narradora mujer de este sistema, digamos, patriarcal, machista, que un poco la asfixia, la ahoga. Ujú. Ella tiene un gesto así como de rebelión, que es prepararse, ir a la peluquería, cambiarse e ir al funeral de la chica. Ir y estar ahí presente, que casi como una forma de rebelarse frente a todo esto que ella está viviendo. Porque un poco la mujer, digamos, en contraposición con el pensamiento este del marido, ella empatiza muchísimo y está muy mal, digamos, con la situación que se ha dado con este, Sí, sin con duda. este cuerpo allí encontrado. Bueno, Ella tiene está como muy mal. imágenes que la atraviesan en donde se siente abajo del agua, ahogada, Exacto. tal como le debe haber pasado, le pasó efectivamente a esta chica, que nunca se sabe, digamos, si fue víctima de su pareja, de su expareja, nunca se termina No. de resolver qué es lo que El pasó. por qué está ahí, Claramente por qué llegó fue ahí. un femicidio, exactamente, pero no se termina de aclarar. el nombre del título viene a colación precisamente de una frase de la esposa, que ella se asoma y dice, habiendo tanta agua tan cerca de casa, ustedes se van allá y se produce todo este tema. Y después creo tiene una frase que es lo más significativo de la relación de agua con la obra, que hace mención a el último momento que mantiene con su marido. Ella vuelve del funeral, se encuentra ahí. El marido quiere provocar una situación amorosa, de índole sexual, y ella utiliza una frase muy breve, yo no sé si la tenés por ahí, Franco, a mano, Tendría que buscarlo, ¿no? pero es, y bueno, en medio de tanta agua no queda otra. Claro, porque ahí lo que pasa al final, que es muy interesante, es que la restitución de la normalidad, que es el vivir para una mujer en ese sistema agobiante, que es patriarcal, que es machista, se da a instancias del marido buscando sexo. Y entonces ella, ¿qué hace? Termina cediendo. Le dice, bueno, apurate, porque él empieza a desabrochar la blusa y el jean, y ella le dice, bueno, apurate, hagámoslo ahora antes de que venga Nuestro hijo. Dean. el hijo, exacto, del patio, ¿no? Y pero ella dice, total, con tanta agua, ya no pude escuchar más, porque con tanta agua surcándome alrededor de la cabeza, o en la cabeza, o adentro de la cabeza, es como que dije, bueno, me dejé llevar y así se restituye esa normalidad. Sí, pero el agua ahí mencionada como un elemento que presiona, un elemento que desborda y que da cuenta también de, bueno, de esto, de la cultura machista donde está. Para mí el agua es exactamente eso, es como una metáfora de ese sistema patriarcal que la ahoga. Que la ahoga, la Sí, asfixia. que la rodea y la exactamente. ahoga, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo el cuento. Sí. Carver. Franco. Ustedes hablaban de agua, pero yo traje acá algo que es... Trajiste algo de agua. No, al contrario, la falta de agua. Ajá. Exactamente. Este es un libro de Sinan Jones que se llama Tiempo sin lluvia, está traducido así por Esther Cross. En realidad, el título original es The Long Dry, que es como la larga seca, o sí, traducido de esta forma. Sinan Jones es un escritor galés que lo escribió en 2006, pero acá en la Argentina recién llegó en 2020. Y acá lo que hace Jones, utiliza el agua como esta metáfora o como no una comparación, sino una analogía, que hoy hablabas vos de analogía de confort, sobre esta sequía y sobre
cómo se le vienen derrumbando situaciones familiares, digamos, ¿no? La historia acá en este libro sirve como excusa, digamos, para la trama, porque en realidad es un granjero que vive en Gales y que se le pierde una vaca y él la va a buscar, sale a buscarla. Transcurre la historia en todo un día, digamos, del que él sale a buscar la vaca hasta que vuelve. Y la trama todo comienza a desarrollarse en el interior, digamos, de él, en su pensamiento. Tiene la mujer muy enferma, están por sacrificar uno de los perros de él porque ya está viejo. Todo se le va derrumbando y toda esta sequía, ¿no? Hace como que su vida también se va secando, digamos, ¿no? La vida de su familia. La vida familiar, su entorno familiar. Entonces, y encima, toda esa granja está rodeada por agua, pero agua que no es fértil para la vida. Está la costa del mar, del otro lado hay un pantano, hay un pozo, las vertientes ya no fluyen como fluían antes, o sea, todo lo que es agua está como secándose o como no es apta para la vida. Entonces, bueno, esta utilización, ¿no? también del agua cuando no está, cuando falta. Fíjate, ¿no? vos, venimos del agua como inspiradora, el agua como escenario de muerte, la falta de agua como un problema y el desborde del agua, la inundación, también sí. puede serlo. Totalmente. Pensamos un material más cercano a nuestro lugar de residencia, en este caso un libro de Roberto Malatesta, poeta santafesino, que se llama Por encima de los techos, que fue inspirado por la terrible inundación que asoló a la ciudad de Santa Fe allá por el 2003. En la introducción, Roberto, que es amigo de la casa también, a quien le mandamos un saludo, dice que este es un libro que nace de la necesidad, que no tiene ni adornos ni preciosuras, que fue un libro que tuvo que escribir para poder terminar de alguna manera con ese tema, que aparte lo afectó personalmente, porque a él se le inundó la casa y tuvo que pasar varios días arriba del techo. Lo único que pudo rescatar fue su computadora con sus textos. Les quiero leer un poema, uno solo, un poema del libro, también para darle un poco de espacio a la poesía en este programa, ¿no? Está bien, Puro está cuento, perfecto. puro verso, pura poesía, La poesía gente pura. nos dice, lean poesía. La gente nos pide, desesperada, nos frena en la calle para que leamos poesía. Les leo este poema del libro de Roberto Malatesta. El poema se llama Desde la esquina seca. Le pregunté si bajaba el río. Sí, me contestó uno. Mi casa es aquella, una más allá de la esquina. Hoy se ve un poco más que ayer. Yo me quedé mirando la casa, rosada, más rosada aún bajo el sol del atardecer. Una casa bajo el río no es una casa, pero aquel hombre de fe dijo firmemente, sí, baja mi casa. Muy bueno. Podríamos hablar también acá en esta zona de ríos, pero vamos a hacerle un programa especial a los ríos, ¿no? De la zona. Podríamos hacer un Porque programa sobre estamos rodeados de ríos, pero bueno, es como para tratarlo con más No, es una buena amplitud, idea. ¿no? Es una buena idea la que tirás, ¿no? Ríos, como un disparador Exacto, sí, futuro. sí, porque- Ya te comprometo. Y Lo la gente tenemos podría agendado. comentarnos también qué temas le gustaría que tratemos, ¿no? Es otra gran idea que trajiste, Mauro. ¿Viste? Mirá, Sí. estamos llenos de ideas. La gente podría dejar en los comentarios en YouTube o en Instagram o en alguna de las redes donde aparecen estos pequeños dispositivos de puro cuento, ¿qué temas les gustaría que tratemos? No sé Sí. para qué repito lo que vos ya dijiste. ¿Saben lo que dice la gente también? ¿Qué dice? Que a la hora de hablar de escritores en pantalla, A ver. no hablamos de cine europeo. No te puedo creer. No. ¿Cómo dicen eso? Imposible, Mauro, por favor. Imposible. demostrarle que también sabemos de cine europeo. Dale. Vamos, escritores de pantalla, escritores en pantalla. Hoy, atravesados por el agua, traemos la película La piscina, de François Ozon. Es una película que ya tiene varios años, del 2004. Ahí la protagonista es una escritora que es, bueno, mujer, es una escritora con cierto éxito, es algo malhumorada y se queja de que siempre le están pidiendo que escriban lo que se vende. Ujú. Y lo que se vende son crímenes, historias policiales, novelas de intriga. Y ella quiere escribir otra cosa y no la dejan o se siente muy presionada. El editor, como para calmarla un poco, le dice, toma, andate un tiempo a mi casa de veraneo en el sur de Francia,
relájate ahí en la piscina y escribite algo que valga la pena. Ella acepta, pero se encuentra que al llegar a la casa no va a estar sola, sino que va a tener que compartirla con la hija de su editor, que llega a la casa y está dispuesta a disfrutar de esos días de la pileta, y no solamente de la pileta, sino también de toda su juventud, Perdón. de toda su belleza. Para un escritor, la hija del editor es casi como una suegra, podríamos decir, ¿no? Una presencia como muy molesta. Sobre todo hay una diferencia generacional muy grande y formas de ver la vida. Esta chica llega a la casa, trae sus novios, sus relaciones, tiene sexo, ella tiene que escuchar y sobrevivir durante esos días y escribir en medio de esta relación. La historia va a estar atravesada por una situación policial también, y hacia el final vamos a ver cómo el director va a jugar entre lo que vemos y entre lo que la escritora escribe, casi como si fuera algo que nos lleva a pensar de qué estamos viendo, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo la obra o estamos viendo la película? Bueno, aquí el agua está presente como el lugar de lo prohibido, de lo sucio y al mismo tiempo de lo sensual y de lo provocador. En torno al agua, cuerpos con poca ropa, desnudos, lujuria, placer y disfrute. Perfecto. Perfecto. Llegamos Bueno, justo. nos Franco, vamos. ¿qué tenemos hoy? Nos vamos con Ale Menardi y sus canciones basadas. Platón inventó Atlantis hace más de 2000 años y un hippie de los años 60 decidió convertirla en una canción. The continent of Atlantis was an island. Según la leyenda, Atlantis era una civilización avanzada, poderosa y rica que terminó desapareciendo bajo el océano. So great an area of Un continente perdido que, siglos después, sigue alimentando teorías, libros, películas y conspiraciones. Mucho antes de la ciencia ficción moderna, Platón ya había imaginado una ciudad capaz de fascinar a generaciones enteras. Y en 1968, Donovan decidió contar esta historia de otra manera. No escribió una canción de amor, no escribió una canción política, escribió sobre la ciudad perdida más famosa de la historia. Donovan fue una de las grandes figuras de la psicodelia británica de los años 60 y en Atlantis transformó una antigua leyenda en un viaje musical. Una canción que funciona más como un cuento que como un simple tema pop. Por eso elegí Atlantis para canciones basadas, porque algunas historias sobreviven durante miles de años y de vez en cuando terminan convirtiéndose en canciones. Bueno, Muy lindo video de hermoso. Alejandro, ¿eh? Bueno, y nos vamos. Para no quedarnos enganchados en las ramas como el mono en el remolino, nos vamos llevados por las olas. Gracias, Gracias, Franco, Nos vemos. Sucundún, sucundún. Hasta la próxima. Marcha tu